Bienvenidos estudiantes a esta clase virtual. Les saluda el profesor Leonard Llovera Díaz a cargo del curso de razonamiento matemático. En esta oportunidad hablaremos de las series notables. Comencemos. En el primer problema nos indican las sucesiones 124, 120, 116, así sucesivamente, y la sucesión que comienza desde -2, 1, 4, 7 y así progresivamente, tienen igual cantidad de términos y además sus últimos términos son iguales. Nos piden calcular el penúltimo término de la segunda sucesión. Para ello, nosotros debemos recordar que el término enésimo en una progresión aritmética está dado por la siguiente fórmula. El término 1 más ¿quién? n-1 que multiplica a la razón. En el primer caso, la sucesión inicial, tenemos los números 124, 120, 116. Podremos notar que la razón es -4. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos la razón -4 y el primer término que vale 124, nosotros podremos reemplazar en la fórmula. El término enésimo es igual al término 1, 124, más n-1 que multiplica a la razón que es -4. Nosotros podremos notar que este -4 va a tener que pasar a multiplicar con el valor de n y con el valor -1. Entonces tendremos lo siguiente. Término n es igual a 124 menos 4 por n menos 4n. Menos 4 por -1 nos dará el valor de 4. Entonces nuestro término enésimo para la primera sucesión será 124 más 4, 128 menos 4n. Para la segunda sucesión, de manera análoga, tendremos lo siguiente. -2, 1, 4, 7 consecutivamente. Podremos notar en esta sucesión que la razón es +3. Entonces, si queremos hallar el término enésimo de esta sucesión, tendremos que reemplazar nuevamente en la fórmula ya recordada. Término 1 más n-1 por la razón. Entonces, nuestro término enésimo en esta sucesión, recordemos que el primer término es -2, reemplazando sería -2 más n-1 que multiplica a la razón que ya hemos hallado, que vale 3. Nuevamente recordamos que ese 3, por la propiedad distributiva, tiene que pasar a multiplicar al valor de n y al valor de 1. Entonces, el término enésimo para esta sucesión será -2 más 3 por n, 3n, 3 por -1, -3. Nuestro término enésimo para esta sucesión será 3n menos 2 menos 3 nos da -5. Pero el problema nos da una condición. Nos dice que sus últimos términos son iguales. Por lo tanto, nosotros tendremos que igualar esos términos enésimos. Entonces, 128 menos 4n tiene que ser igual ¿a quién? Al valor de 3n menos 5. Entonces tendremos que este -5 pasa a sumar al primer miembro, 128 más 5, y el negativo 4n pasa al segundo miembro a sumar, 3n más 4n, quedando un resultado de 133 igual a ¿cuánto? A 7n. Pasamos a dividir el 7 y encontraremos que n vale 19. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo el problema? El penúltimo término, pero de la segunda sucesión. La segunda sucesión tiene un término enésimo que es igual a 3n menos 5. Pero como ya sabemos que n vale 19, el penúltimo término sería el término 18. Por lo tanto, el término 18, reemplazando, sería de la siguiente manera. 3 por 18 menos 5. Efectuamos, el valor de 3 por 18 es 54, menos 5 unidades nos daría el valor de 49, que esa sería nuestra respuesta. En el siguiente problema nos indica, para formar el cuerpo de una pared triangular, un albañil dispuso 105 ladrillos, tal como se ve en la figura. ¿Cuántos ladrillos colocó en la base de la estructura?
podremos notar que la figura tiene forma triangular, donde en la primera fila notamos que hay un ladrillo. Entonces, tenemos en cuenta que en la parte superior hay un ladrillo. En el siguiente peldaño notamos que hay 2 ladrillos. En el siguiente peldaño notamos que ahora hay 3 ladrillos. Así consecutivamente hay 4, pero el problema es saber cuántos ladrillos hay en la base del triángulo. Como no lo sé, podría asignarle una variable que en este caso le voy a llamar n. Para poder desarrollar este problema, nosotros tenemos que recordar que la suma de los n primeros términos naturales, comenzando desde el 1, más 2, más 3, más 4, hasta el valor de n, sería de la siguiente manera. El valor de n por su número consecutivo, n más 1, dividido entre 2. Recordando esta fórmula, nosotros podremos solucionar ese pequeño problema. Entonces, si nosotros recordamos, en el primer peldaño tenemos un ladrillo, más. En el segundo serían 2 ladrillos, más. En el tercer peldaño tenemos 3 ladrillos y así de manera consecutiva hasta llegar al n, que es la base de toda la pirámide. Pero nos indica que al contar todos estos peldaños o estos ladrillos, nosotros tendremos el valor de 105. Habiendo recordado la fórmula, nosotros podremos aplicarla. Como llega hasta n, n por n más 1 sobre 2, que es igual al valor de 105. Entonces, si el 2 se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar. N por n más 1 es igual al valor de 2 por 105, que sería 210. Para poder culminar con el problema, nosotros tenemos que buscar 2 números consecutivos, debido a que n y n más 1 también son consecutivos. Nos daremos cuenta que el valor de n por n más 1, si quiero que sea 210, 2 números consecutivos deberían ser 14 y 15. Pero el 15 lo puedo expresar como 14 más 1. Por ende, comparando, el valor de n nos daría igual a 14. Entonces, si n es 14, recordemos que n es el número de ladrillos que se encuentran en la base, justamente los que nos pide el problema. Por lo tanto, la base tiene 14 ladrillos. Y esta sería nuestra respuesta. En el siguiente problema nos indica, se tienen las siguientes series, m, que es igual a la suma de los términos 2 más 6, más 10 más 14, y así sucesivamente hasta el término 198. La serie A, que es igual a la suma de los términos 1 más 2 más 3 hasta 20. Y la serie R, que es igual a 2 más 4 más 6 hasta el término 30. Me piden calcular, hallar el resultado de la suma de las incógnitas o las variables m más a más r. Para poder desarrollar este problema, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. En primer lugar, ¿cómo hallo el número de términos en una progresión aritmética? Pues muy fácil. Yo tengo que recordar que el número de términos es igual al último término menos el primer término sobre el valor de la razón más 1. Muy bien. Recordando esto, nosotros podríamos trabajar la serie m. Entonces decimos m, que es igual a 2 más 6 más 10 más 14 hasta el término 198. Muy bien, notamos que la razón es constante. Más 4, de 6 a 10, más 4, de 10 a 14, más 4. Entonces, ¿cómo podremos obtener el número de términos? Con la fórmula ya antes mencionada. El número de términos se calcula de la siguiente manera. El último, ¿quién es el último? Notamos que es el término de valor 198, menos el primer término, que vale 2.
sobre la razón que vale 4 más la unidad. Tendríamos el resultado de 198 menos 2, 196 sobre 4 más 1. ¿Cuánto vale el cociente entre 196 y 4? Pues fácil, sería 49. Más la unidad nos da un valor de 50 términos. Muy bien, ¿todo termina ahí? Claro que no. Recordemos que la suma de los términos de una progresión aritmética es el primer término más ¿quién? Más el último. ¿Sobre cuánto? Sobre el valor 2, que multiplica al número de términos de esta progresión. Muy bien, nos daremos cuenta que contamos con todos estos elementos. El primer término lo tenemos, vale 2. El último término lo tenemos, vale 198. ¿Sobre cuánto? Sobre 2, que multiplica al número de términos que lo hemos hallado recientemente, que vale 50. Por lo tanto, m es igual 2 más 198 nos da el valor de 200 sobre 2, que multiplica a 50. 200 entre 2, notablemente sabemos que vale 100, que multiplica a 50. Entonces notamos que m es igual 100 por 50, el valor de 5000. Ya tenemos el valor de m. Ahora podremos hallar a. Pero para a, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. La suma de los términos naturales desde 1, 2, 3 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Es decir, si tengo la serie 1 más 2 más 3 hasta n, mi respuesta será n por n más 1 sobre 2. Notemos estas dos series y comparando, el valor de n sería 20. Al momento de reemplazar tendremos que el valor de a sería de la siguiente forma. 20, n más 1, o sea su consecutivo. ¿Quién es consecutivo del 20? Sería 21. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Bien, notamos que 20 tiene mitad. Nos da el valor de 10. Para obtener un valor de 10 por 21, que es equivalente a 210. Ya tenemos el valor de a. Ahora lo único que nos falta hallar es el valor de r. El valor de r está dado por 2 más 4 más 6, así sucesivamente hasta el valor 30. Mucho cuidado. En este tipo de problemas es donde más incidencia de errores hay. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Recordemos la fórmula de los términos pares. 2 más 4 más 6 más 8, así sucesivamente hasta el valor de 2n. Mucho cuidado, el último término es 2n, no es n, porque nuestra respuesta sí depende de n, porque es el valor de n por su consecutivo. Chicos, mucho cuidado nuevamente, este valor 2n se convierte en n. Profesor, entonces en el problema, ¿cuánto vale n? Entonces comparamos el valor de 30 con el valor de 2n. Si 30 vale 2n, ¿cuánto sería el valor de n? El valor de n sería 15, dado que 15 por 2 es 30. Entonces nuestra serie ya se resolvió. El valor de n por n más 1 sería nuestro resultado. Como n vale 15, 15 por 15 más 1. Entonces, tenemos que 15 por 16 nos da el valor de 240. Para culminar, el problema nos pide hallar la suma de m más a más r. Por lo tanto, m más a más r sería el valor m. ¿Cuánto vale? 5000. A, ¿cuánto vale? 210. Y r, ¿cuánto vale? 240. Haciéndonos un total de 5450. Y esa sería nuestra respuesta al problema. Para culminar, tenemos el siguiente problema. Hallar el resultado de sumar el siguiente arreglo. Tenemos 1 más 2 más 3 más 4
Así sucesivamente hasta 20. En la siguiente fila tenemos 2 más 3 más 4 y así sucesivamente también hasta 20. En la siguiente fila tenemos desde 3 hasta 20. En la siguiente fila desde 4 hasta 20 para culminar con 20 en la última fila. Profesor, una pregunta. ¿Tengo que utilizar la fórmula de los términos naturales? Posiblemente estés pensando que sí, pero hay que tener mucho cuidado con este problema. Si notamos, este problema está completo del 1 al 20. Pero en la siguiente fila no, nos hace falta el término 1. En la siguiente fila nos hace falta el término 1 y 2. Y si nos damos cuenta, para la última fila nos faltaría desde el 1 hasta el 19. Profesor, entonces, ¿qué debería hacer? Si notas, de manera diagonal yo puedo decir que el 1 se repite una sola vez. ¿Ok, profesor? Entonces yo podría considerar también que en esta diagonal el 2 se repite 2 veces. Entonces tendríamos el valor de 2 veces. Más, profesor, la siguiente diagonal también la considero. Pues sí, vemos que el 3 se repite 3 veces. Y así sucesivamente entonces tendríamos que el 4 se repite 4 veces hasta llegar al valor de 20. Profesor, ¿se repite 20 veces? Pues sí. Entonces, si nos damos cuenta, el valor de 1 por 1 podríamos expresarlo como 1 al cuadrado. El valor de 2 por 2, que es 4, lo podría expresar como 2 al cuadrado. Más el valor de 3 por 3 lo podría expresar como 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es 20 al cuadrado. Muy bien, profesor. Pero necesito una fórmula para hallar este resultado, ¿verdad? Por supuesto. Recordemos lo siguiente, que la fórmula de los cuadrados perfectos, comenzando desde el 1, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta llegar al término n al cuadrado, sería de la siguiente manera. N por n más 1 por el doble de n más 1. Profesor, ¿qué pasa si no me acuerdo de este término? Pues fácil, podría sumar los dos anteriores. Si notamos n y n más 1, suman la cantidad equivalente a 2n más 1. ¿Sobre cuánto, profesor? ¿Sobre cuánto? Sobre 6. Muy bien, teniendo esto, yo voy a comparar lo que mi problema me da con la fórmula ya conocida. ¿Tengo el 1 al cuadrado? Pues sí. Tengo el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, pero fíjate que el último término es 20 al cuadrado. Si mi fórmula me dice n al cuadrado, entonces yo notaré que n vale 20. Para poder terminar con esto, sería la sumatoria total. N vale 20, reemplazamos en la fórmula n por n más 1 por 2n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre el valor de 6, y tendríamos lo siguiente: 20 por 21 por la suma de ambos, si es que no recuerdas el siguiente término. 20 más 21 nos da el valor de 41 sobre ¿cuánto? Sobre 6. Profesor, ¿puedo sacar mitad? Por supuesto. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 6 es 3. ¿También puedo extraer tercia? Sí. Tercia de 3 es 1 y la tercia de 21 es 7. Profesor, muy bien. Tengo el producto de 10 por 7 por 41. Profesor, ¿es verdad que al multiplicar por 10 solamente debo agregar un 0? Pues sí. Tendríamos que multiplicar 7 por 41. ¿Cuánto es 7 por 41? 7 por 1 es 7 y 7 por 4 nos da el valor de 28. Por lo tanto, nuestra respuesta para este problema sería el valor de 2870. Y así hemos llegado a la parte final de esta clase virtual. Recuerda que hay unos ejercicios para que tú puedas practicar. No lo olvides, tú puedes.